¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias desde ya por acompañarnos, no solamente desde la televisión, sino desde YouTube. A través de esa plataforma, como saben, no solamente tenemos a disposición todo lo que se ha venido dando en este seminario, del cual estamos haciendo todos los viernes el debido repaso, sino también tenemos mucho material para ustedes, así que les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, que se suscriban a nuestro canal, porque más de la mitad de la audiencia de YouTube no está suscrita a nuestro canal, por eso les pedimos que se suscriban para que de esa manera puedan apoyarnos y YouTube pueda recomendar nuestros videos también para que de esa manera el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas otras personas. También les recordamos que estamos presentes en muchas otras plataformas virtuales, las cuales están apareciendo en este momento en pantalla, así que les pedimos que se suscriban, que le den like, que compartan nuestro contenido para que de esa manera también ustedes sean partícipes de todo lo que estamos proyectando como perspectiva siglo XXI. Ya adentrándonos al tema, ¿sí? Y recordándoles también, por supuesto, de que si ustedes tienen alguna duda, consulta o demás, nos pueden escribir a los medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa. Mientras tanto, y ya adentrándonos en el tema, le damos la bienvenida a Matías López. ¿Cómo estás, Matías? Hola Johnny, hola a todas, ¿cómo están del otro lado? Gracias por acompañarnos. Como ya dijimos, vamos a entrar en una nueva etapa en el seminario. Si bien ya hemos hablado de grandes verdades del Apocalipsis, ahora vamos a utilizar otro enfoque. Vamos a hablar, como ya se mencionó, y mañana vamos a tener el primer tema con respecto a las diferentes maneras que Dios utiliza para hablar a su pueblo y cómo lo especifica y cómo lo hace, de qué punto de vista a través del Apocalipsis. ¿Sí? Podríamos decir que este es el último programa del seminario que empezó, pero no es el último programa del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir, el seminario continúa, vamos a seguir profundizando en las verdades. Así que no se pueden perder esta parte porque comienza una nueva etapa y tienen que ser partícipes. Si nos acompañaron hasta acá, no nos pueden dejar de acompañar, ¿o no, Johnny? Así es. Por eso les recomendamos que estén atentos al programa de mañana, a través del cual vamos a seguir con Apocalipsis, pero desde un enfoque distinto. Mientras tanto, vamos ya adentrándonos en el repaso del programa de hoy, que tiene como título el tema que seguramente ustedes vieron el sábado pasado, que es Con Jesús en el Monte Sión. Así que vamos a entrar a la primera pregunta. ¿Cómo sería la situación política y social en el tiempo del fin? Sabemos que estamos en el tiempo del fin, pero ¿cómo va a ser en esa etapa final, previa a la segunda venida de Cristo? Exactamente. La Biblia, como ya les dijimos, también el Apocalipsis es un libro de esperanza que nos muestra la situación en la que estamos. Vamos a leer algunos textos que quizás ya compartimos, pero esto es necesario para entender qué es lo que nos espera. Si es esto lo que Dios quiere para nosotros o no. Para eso vamos a leer Santiago 5, que dice lo siguiente. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y vuestro moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y acá está hablando de una situación importante. Le está hablando ahora a los que tienen mucha plata, a los ricos, ¿no? Al final eso de que, o sea, lo que para los ricos era una bendición, que eran los bienes materiales, es lo que le va a traer las mayores miserias. Porque dice que, fíjense, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas por la polilla. Habla de una situación, va a llegar un momento en la historia de este mundo donde lo material no va a servir de nada. Y de nada sirve tener recursos o ser rico si estas riquezas vienen a través de dinero malobrado, podríamos decir, ¿no? Entonces está queriendo decir que acá está hablando de una injusticia social que va a haber también, donde aquellos que tienen plata se van a aprovechar de los que menos tienen, donde los ricos van a explotar a los que menos tienen, donde el dinero va a hacer que la persona tenga poder y donde la moralidad, podríamos decir, donde los valores y principios de vida, los principios de vida de las personas cada vez van a valer menos. Fíjense que está todo corrupto, dice, todo enmohecido. Fíjense, y acumularon tantas riquezas, dice, para los días postreros, que no van a tener dónde gastarlas. Está hablando también de una desigualdad social y una desigualdad en la distribución de las riquezas. En los días postreros
Va a haber unos que van a tener tanta plata que no van a saber qué hacer. Y va a haber otras personas que no van a tener ni para alcanzar para comprar la comida del día a día. ¿Le suena algo parecido esto? Fíjese cómo continúa Santiago. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis bebido un deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al injusto, y él os hace resistencia. Fíjense que está hablando acá del aprovechamiento de la gente que tiene poder y plata. Clama el jornal de los obreros. Esa desigualdad, esa injusticia, Dios un día va a dar retribución por ello, y de eso vamos a estudiar hoy. Porque dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Así que acá tengo que pensar algo. Yo puedo estar en dos lados. Yo personalmente estoy del lado del que no tiene plata, ¿no? Pero vos que me estás viendo ahí, podrías estar del lado que tiene mucha plata o del lado del que no tiene plata. Y para los dos hay un llamado especial de Dios. Hay una palabra de Dios. Si te estás enriqueciendo ilícitamente, ojo, porque esto tarde o temprano va a tener su castigo y su recompensa. Y vos que estás ahí, y del otro lado podríamos decir de la parte del obrero que reclama el jornal, obviamente uno tiene que reclamar lo que corresponde. Pero también tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano Dios va a hacer justicia por ello. Tarde o temprano Dios va a retribuir a cada uno según sea su obra. Fíjese que está hablando que en los tiempos postreros va a ser tanta la desigualdad y la plata que va a haber muchos que van a quizás a padecer desnutrición, van a padecer falta, no van a poder ni siquiera pagar el alquiler, gente en situación de calle, cuando hay gente que desgasta y malgasta su vida en deleites, dice, ¿no? Habla sobre deleites de la tierra, con viajes, con autos, con ropa, ¿no? Sin importarle el mañana. El problema de acá no es lo material, sino vivir una vida donde tu corazón está en las riquezas. Donde no importa qué es lo que pase, total, no me importa si viene Dios o no. Dios está fuera de la ecuación de estas personas, pero tarde o temprano va a aparecer, lo quieran o no. Y fíjense algo interesante, ¿no? Buscando en los diarios, por ahí uno se pone a leer. Johnny, ¿me querés leer el título de esa noticia? Casi 300 detenidos en Francia en otra noche de protestas contra el decreto de Macron que impuso la reforma de las pensiones. Y estas son noticias internacionales, ¿no? La actualidad. Parece que está hablando del diario. Estamos leyendo el diario. La Biblia rectifica lo que dicen los diarios. En Francia, protesta contra su presidente, contra Macron. Dice que impuso una reforma que esto llevó a que la gente no soporte más la desigualdad que hay en la economía entre que unos tienen mucho y ellos que no tienen nada. Por ejemplo, miren lo que dice otro diario. Como en apenas 11 días colapsaron 4 bancos y un quinto se tambalea. Estamos hablando acá de las bolsas a nivel internacional. Fíjense que la situación social y la situación económica es cada vez más inestable. ¿Sí? Hoy tenemos, mañana no. Acá en Argentina donde estamos viviendo, en una semana, con lo que haces con 100 pesos, ya la semana que viene no haces ni la mitad. Fíjense que la situación social y económica está cada vez más inestable. Hay rupturas en bolsas por todos lados, en la bolsa económica, ¿no? Hablando. Por todos lados, el mundo está mostrando de que esto no le queda mucho tiempo más. No sabemos cuánto, pero sí te puedo asegurar que estamos viviendo los tiempos postreros, dice. Fíjense que dice otra cosa, otra característica del tiempo postrero, Jesús mismo hablando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Fíjense que dice, ¿no? Que cuando haya guerra, rumores de guerra, cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, cuando escuchen hablar de hambre en el mundo, cuando escuchen hablar de piquetes, podríamos decir, alborotos, dice, estén atentos, porque esto no quiere decir que Jesús va a venir ya,
pero sí está el tiempo cerca. ¿Cuán cerca? No lo sabemos. Pero ahora, la Biblia dice que ¿qué es lo que va a haber? Guerras, terremotos, hambre, alborotos. ¿Y los diarios qué dicen? Fíjense por lo que dice acá, por ejemplo, en Infobae, lo que dice el siguiente título, John. Ucrania atacó un tren que transportaba misiles rusos en Crimea. Escuchamos hablar de guerras o rumores de guerra o rumores de ataques o tensión entre un país y el otro, diciendo si este sale a atacar, mirá que yo tengo con qué defenderme. ¿Sucede eso o no? Y ahora estamos viviendo ya una guerra, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. Pero esto recién empieza. La Biblia ya lo decía 2000 años atrás, Jesús lo dijo. Y hoy todo esto se está cumpliendo. Esto no es para alarmarte y traerte miedo, sino para que abramos los ojos. Abramos los ojos en la situación en la que estamos viviendo. Fíjense cómo los diarios corroboran lo que decía la Biblia. Por ejemplo, otra nota, fíjense lo que dice. Este es un medio de comunicación de otro país, que la verdad no me acuerdo dónde es. Cifran en casi 50.000 los muertos por los terremotos en Turquía. ¿Hay terremotos o no? ¿No pasa que empezamos ahora cada vez a escuchar más terremotos? ¿O terremotos más devastadores? ¿O que cada vez los terremotos alcanzan una magnitud superior? ¿No alcanzan a ver de que la realidad está mostrando de que la tierra está clamando de que ya no puede más? No sé qué te parece, Johnny. Incluso, Matías, escuché por parte de algunos conocidos que hubo terremotos también en Perú y en Ecuador, que alcanzaron escalas de 6,5 o 7 en la escala de Richter, que no es cosa menor. Justo exactamente. En el mismo lugar donde saqué esta nota, Johnny, ahí me hablaban, y vi otras notas en Perú, ahí en Venezuela, donde vos me decías que habían unos terremotos. No las puse porque si no era mucho, pero en estos días en donde estamos hoy, se escucha terremotos por todos lados. Cada vez es más común. Pero ¿saben qué es lo más, podríamos decir, curioso? Que yo no sé si vos escuchaste y vas viendo que cada vez se sorprenden más y le dan más importancia a la magnitud en la escala Richter. O sea, como que cada vez tienen más influencia en alrededor, cada vez son más fuertes. ¿O no? Así es, así es. Y es como que también, tanto en lo que tiene que ver con los terremotos, las desigualdades sociales, es como que la sociedad poco a poco se va naturalizando con eso, es como que lo vamos asimilando de manera normal. Se sabe que es algo feo, se sabe que es algo que trae feas consecuencias, pero ocurren con tanta frecuencia que nos vamos ya acostumbrando en cierto modo a eso. Yo siento, ¿sabes qué? Como que las noticias cada vez nos van anestesiando más. Como que es todo tan normal y cada vez es peor, que en vez de llamarnos la atención y llamarnos a tener noción, o sea, a tener en cuenta el tiempo en el que estamos viviendo y la obra que tenemos que hacer, nos anestesiamos y decimos, sí, total, todo esto ya es parte de algo que ya sabemos. Por ejemplo, miren, otro diario que también es de acá en Argentina. Johnny, ¿quieres leer el título? UNICEF alerta sobre los efectos irreversibles en la desnutrición de mujeres y niñas. Fíjense que los gobiernos cada vez les cuesta más combatir contra la desnutrición. Cada vez es más común escuchar. Cada vez es más triste, cada vez es más doloroso. Fíjense que la sociedad está colapsando, podríamos decir. La economía está colapsando. Estamos llegando a un punto del no retorno. Y te vuelvo a decir, como siempre, no es la idea ni fanatizarte, ni tampoco alarmar, ni ser alarmista, sino ser cauteloso y ser consciente de la época en la que estamos viviendo. Fíjense, otro titular de la huelga de Francia. Huelga de Francia. ¿Qué hay detrás del mayor paro en el país en décadas? ¿Y qué tiene en común con las movilizaciones en América Latina? Ya no se trata solo de Europa. Fíjense que lo que se ve allá se refleja acá. Entonces, cada vez va a haber más conmoción en el mundo. Cada vez va a haber más desigualdad social. Lo decía la Biblia. Dios se lo había dado.
Dios ya nos había anticipado que todo esto iba a suceder. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Fíjense lo que dice en Marcos también. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Y os lo he dicho antes, para que cuando suceda, entonces creamos. Y la verdad estuve buscando algunas noticias de falsos cristos o falsos mesías, pero no las quise poner porque la verdad todas hablaban de que terminaban con abusos, con femicidios y con matanzas grandes. Entonces no era muy lindo quizás para ponerlo. Pero díganme ustedes si no escuchan hablar de esto. Díganme ustedes si no, entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Si Dios es el mismo, la Biblia es la misma, ¿por qué hay tantas verdades supuestamente? Cuando la verdad es una, la palabra de Dios. Todo aquello que no se amolde a la palabra de Dios es falso. Todo aquello que no encastre perfecto con la voluntad divina expresada a través de su palabra, es falso. Y va a haber falsos cristos y falsos profetas, y que inclusive van a hacer señales, pero ya sabemos porque ya lo vimos y lo estudiamos. Pero eso no va a venir de Dios. Ahora ponete a pensar, ¿cómo vos, siendo una persona, como yo, siendo una persona, voy a poder discernir entre lo que viene de Dios y lo que no? A ver, Johnny, cuando vos ibas creciendo, todos fuimos creciendo, ¿no? Mientras vamos creciendo, ¿cómo nosotros reconocemos a papá o a mamá? ¿Cómo los reconocemos? Bueno, por los rasgos característicos, la voz también. ¿Vos te dabas cuenta, por ejemplo, sin ver a tu mamá, que la que te hablaba era tu mamá? Sin verla, y ella te llamaba. ¿Vos reconocías la voz de tu mamá? Y ya desde la panza inclusive. ¿O de tu papá? ¿O Sí. de alguien? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque pasabas tiempo? ¿Porque escuchabas su voz o no? Claro, estaba acostumbrado a la voz, exactamente. Exactamente, entonces, ¿cómo vas a reconocer si viene de Dios o no viene de Dios si no pasás tiempo con Él? ¿Cómo vas a reconocer la voz de alguien que nunca la escuchaste? ¿Cómo te vas a enamorar de alguien que nunca conociste? Y de esto se trata. De esto se trata el cristianismo, de esto se trata de ser cristiano. Convencernos y pasar tiempo con Cristo. Entender que Él nos dejó las cosas escritas para que cuando sucedan crean, pero vivir una vida conforme a los principios nos tiene que llevar a vivir una vida activa. Ningún cristiano va a entrar en el reino de los cielos cruzados de brazos. Y eso les tiene que quedar claro. Fíjense lo que dice la siguiente pregunta. Lo que ofrece esta sociedad, ¿es lo que Dios quiere para sus hijos? Y muchas veces, y generalmente, muchas veces escuchamos hablar de que Dios manda las pruebas, Dios manda los problemas, si Dios existe porque hay maldad, si Dios existe porque hay muertes, si Dios existe porque hay violencia de género. Ahora yo te pregunto, ¿estás seguro que eso lo manda Dios? O sea, la realidad en la que vos vivís hoy, que no podés salir a la calle con nada porque te roban, que hoy un par de zapatillas vale más que la vida misma, que hoy no respetan ni la mujer del prójimo ni de nadie, donde te arrebatan lo que más querés sin importar el costo que esto trae. ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que Dios planeó para vos y para mí? Fíjense lo que dice Apocalipsis. Venid... Perdón, John. ¿Sí? Porque ahí quedó Apocalipsis, pero en realidad es Isaías 1:18. Exacto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nunca, pero nunca fue la voluntad de Dios que sus hijos se alejaran de Él. Nunca fue la voluntad de Dios de que su pueblo se críe lejos de Él. Nunca fue la voluntad de Dios que te vayas de sus brazos.
Y muchas veces nosotros escuchamos en nuestra mente decir, no, yo cometí demasiados errores. No, Dios que me va a aceptar si yo soy un pecador. Esa voz no es más ni nada menos que Satanás. Siempre, siempre la invitación de Cristo es venir. ¿Qué haces tan lejos? ¿Por qué te querés escapar? Acércate. Yo te puedo entender. Estemos a cuentas. Mira, no hay ningún pecado que yo no pueda perdonar. Solamente necesito un corazón arrepentido. Él hoy te quiere dar una nueva vida. Él hoy quiere purificar tu vida. Y acá no importa cuántas personas estén de acuerdo o no. Acá no importa cuántos quieran que vos estés con Dios o no. Acá se trata de tu relación con Dios. Y Dios te ama como un padre ama a su hijo. Por eso siempre, siempre te va a aceptar. Por eso Él siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Por eso Él siempre va a estar dispuesto a darte una nueva oportunidad. Fíjense lo que dice Jeremías 29, 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y estos textos se encuentran en el contexto de una profecía que le da Jeremías al pueblo de Israel, que iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Y una vez que pasaran estos 70 años de cautividad, Jesús los iba a traer de vuelta a donde ellos merecían, o donde Dios creía que ellos merecían estar. Y les dice, miren, yo sé lo que quiero para ustedes. Yo no quiero acá que ustedes la pasen mal. Yo no los creé para que ustedes no puedan salir en paz a la calle. Yo no los creé para que padres e hijos se maltraten. Yo no los creé para que entre esposos la pasen mal. Yo tengo pensamientos mejor de lo que ustedes creen para vosotros. Pero ahora, ¿cómo vamos a conocer los pensamientos del Señor si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a poder entender lo que Él realmente quiere para nosotros si nosotros no abrimos su palabra? Fíjense que dice, los pensamientos que yo tengo para vosotros son pensamientos de paz. Ni se pueden imaginar lo que a mí me gustaría hacer con ustedes, pero ustedes no me dejan. Una vez leí y decían que si nosotros pudiéramos ver toda nuestra vida, ¿no? Y decidir en base a lo que mejor nos iría, siempre elegiríamos lo que el Señor quiere para nosotros. Porque eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Paz, felicidad. Fíjense lo que dice Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Quiere decir que si nosotros planeamos para un futuro, bueno, si planeáramos con el Señor, nuestro futuro sería mejor todavía. ¿Se dan cuenta que no es la voluntad de Dios, ni nunca fue, que vos y yo suframos lo que hoy estamos sufriendo? La condición social en la que hoy vivimos no es la voluntad de Dios para sus hijos, para vos y para mí. Las enfermedades no son producto de lo que Dios quería para nosotros. Y muchas veces escuché hablar de que Dios ya elegía quién iba a ser salvo y quién no. Que no importara lo que yo hiciera, Dios ya tenía un destino para mí. Y déjame decirte que es un principio equivocado. Lo que sí Dios quiere, y para los cuales Dios te predestinó, podríamos decir, utilizando, que no es la manera en que nosotros la interpretamos, sino el fin que Dios desea para nosotros, que Él quiere para nosotros, es la vida eterna. Él espera que todos los días vos le entregues su corazón.
Él te creó con ese fin. Tener una relación personal con vos. Tener una relación personal conmigo. Y ese es el Dios a quien nosotros decimos servir. A un Dios que nos ama incondicionalmente, que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, que nos ofrece un futuro mejor que el que nosotros nos podríamos imaginar. Dios te ama tanto que le encantaría pasar un futuro eterno con vos. Por eso todo lo que Él hizo lo hizo para bien. La entrada del pecado al mundo es lo que hace que vos hoy y yo vivamos como estamos viviendo. ¿Sí? Siguiente versículo, Johnny. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vas a elegir la destrucción teniendo enfrente tuyo la vida eterna? Dios te creó para que vos tengas una vida eterna, feliz y en abundancia. Pero Él te ama tanto que no te puede obligar. Porque si te obligara y no podrías decidir, serías un autómata. No tendrías la posibilidad de decidir. Pero Dios en su amor infinito entiende que el amor tiene que ver con la libertad. Y Dios te da la libertad de poder elegir. Dios te da la opción de que vos decidas. Pero fíjate que dice desde un principio, vivo yo, dice el Señor. Y cuando lo afirma el Señor, no hay vuelta que darle. Esto es verdad. Yo no quiero que mueras. Yo no quiero matar al impío. Yo no quiero destruir a aquel que comete pecado. A mí me encantaría que se vuelva de su camino. Nunca es tarde, ni tan lejos como para volver de Dios. Nunca el camino recorrido es tan largo como nunca el camino recorrido es tan largo como para no poder volver a los brazos del Señor. Él siempre está esperándote. Volvé, volvé. ¿Por qué vas a elegir la muerte eterna teniendo a la vida eterna? Esto me enseña de que hay dos caminos. Esta vida nos lleva hacia una encrucijada donde tenemos una decisión que tomar. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿O la vida o la muerte? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Para vida eterna o para muerte eterna? Fíjense, y lo vamos a desarrollar a través de la siguiente pregunta. ¿Qué les espera a aquellos que deciden no escuchar la voz de Dios? Y como ya les dije, Dios nos está invitando constantemente a escuchar su voz, a aceptar su palabra, a vivir una vida conforme a sus principios. Pero Dios es un caballero, no los olvidemos. Y Él entiende que el amor es libertad. Y por eso te da la libertad de elegir. Vos vas a elegir. Tenés las dos opciones. Ahora, ¿qué vas a hacer? Dios no va a decidir por vos. Dios no te va a obligar a decidir. Ahora, si vos decidís no escuchar al Señor, ¿qué te espera? ¿Un infierno hirviendo por la eternidad? ¿Un malestar para siempre? ¿O qué es lo que va a suceder? Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque Jehová se levantará como en el monte Pedrasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y acá me gusta cómo el profeta habla de la destrucción del impío. Fíjense que lo llama la extraña obra o extraña operación. ¿Y por qué lo llama así? Porque no fue nunca la voluntad de Dios crearnos para destruirnos. No está en la esencia de Dios, no está en ser parte de Dios la destrucción. Lo que quiere decir, es que no es que Dios odia al pecador, pero Dios es un ser santo que no puede tolerar la presencia del pecado. Y por eso se llama la extraña obra, porque no es algo que Dios quisiera hacer. No es algo que Dios programó, podríamos decir, para
Adán y Eva y sus descendientes. ¿Sabía que iba a suceder? Sí sabía que iba a suceder. ¿Era necesario que tomara cartas en el asunto, podríamos decir? Sí lo hizo. Pero Dios siempre te da la oportunidad de decidir. Traigámoslo a nuestros días. Dios te va a dar la posibilidad, y Dios te da todos los días la posibilidad de elegir. El destino de tu vida depende de lo que vos elijas. Pero va a haber un día que tanto buenos como malos van a recibir su recompensa, sea buena o sea mala. Y Isaías acá lo llama como la extraña obra, porque Dios no quiere destruirnos. Pero es un ser santo que no tolera el pecado, no al pecador, el pecado. Entonces, como una persona decide y decidir en contra de Dios es lo que uno es, tiene que destruir al pecado, pero junto con el pecador. No porque Dios quiera destruirnos. Vamos a explicarlo y profundizar un poquito más. Malaquías 4 del 1 al 3, Johnny. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día que yo actúe es el día que realice su extraña obra. Su extraña obra tiene que ver con el día ardiente como un horno. Ya explicamos el proceso, ¿se acuerdan del milenio, de la destrucción? Va a llegar un día en que va a ser destruido Satanás con todos sus seguidores, donde ya no va a haber más rastro del pecado ni de los pecadores. Porque imagínense, Dios te ama tanto que no te va a obligar a estar una eternidad con Él si vos preferís y decidís no estar con Él. Dios no te va a obligar a estar con Él. Ese es el mayor problema. Muchos piensan de que los van a destruir porque Dios no tolera los pecados que uno hace, entonces detesta a las personas y por eso las manda a un infierno. El infierno primero y principal ya vimos que no era algo bíblico, sino que está hablando que este día va a ser un día de destrucción donde ya no va a quedar ni raíz ni rama, quiere decir, donde ya va a haber la destrucción total. ¿Sí? En ese momento el pecado ya va a dejar de existir. Pero va a ser tan mala la capacidad de decisión de las personas que las personas van a decidir no estar cerca de Cristo. Entonces Dios les va a dar lo que ellos querían, no estar más con Dios. Qué triste llegar a eso, ¿no, Johnny? Así es, y por eso, como mencionabas anteriormente, Matías, acerca de lo que el concepto erróneo que la humanidad tiene, o muchos creyentes tienen con respecto a la predestinación, de pensar de que Dios ya decidió, independientemente de cómo vivamos, quién se salva y quién no se salva. Imagínense que Dios me diga a mí, vos te salvás. No, pero yo no quiero, a mí no me importa, vos te salvás. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? ¿Cómo podemos hablar de un Dios de amor que no respeta mi decisión? Y siempre a lo largo de la historia, y muy claro en la Escritura, siempre Dios nos ha dado a manifestar de que una de las formas en las que Dios nos muestra su amor es respetando la decisión de cada uno. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese puesto un árbol en el Edén? El árbol del bien y el mal, el árbol del conocimiento hacia Adán y Eva. Adán y Eva no iban a tener la opción de elegir, porque era todo bueno. Pero Dios decidió darnos la oportunidad de elegir. Ahí se trata, es el centro del amor que Dios tiene hacia nosotros. Sabiendo que nosotros íbamos a elegir mal, no le importó y nos creó igual. Y creó un plan de salvación. Pero el centro es el amor que Dios te tiene a vos y me tiene a mí. No dudemos ni un segundo que esto es el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo 37-38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. ¿Se dan cuenta que va a llegar un día donde la posteridad de los impíos será extinguida, donde ya no va a haber más razón de pecado?
donde ya no va a existir más el pecado ni el pecador. Si hablamos de un Dios de amor, ¿cómo un Dios de amor se va a gozar de ver a una multitud de personas ardiendo por la eternidad y sufriendo? Ese no es el Dios del que habla la Biblia. Estudiemos más en profundidad las Escrituras. Las Escrituras rebosan de amor, desbordan por todos lados las palabras de Dios, que tenemos un Dios de amor que se compadece de sus hijos. Que nunca fue la voluntad de Dios que estemos viviendo la realidad que hoy estamos viviendo. Pero sí que nos ama tanto para involucrarse con sus criaturas, venir, morir, resucitar y venir pronto a buscarnos. Ese sí es el amor que muestra la Biblia, el Dios que muestra la Biblia. Un Dios que se la juega por sus criaturas. Un Dios que no se queda en el cielo viendo de lejos cómo nosotros sufrimos, sino que nos acompaña en el proceso, está a nuestro lado, nos invita a que nos acerquemos a Él, porque Él nos promete algo mejor, algo que nada que encontremos en este mundo se puede comparar. Algo que nada que hay en este mundo ni siquiera le llegue a los talones a lo que Dios nos preparó. Porque Dios quiere la vida y la paz. No esto que nosotros hoy estamos viviendo. Que te quede bien en claro que esto que nosotros hoy estamos viviendo es la consecuencia de dejar que el pecado entre en el mundo. Pero sobre todo, la consecuencia de dejar que el pecado entre en nuestro corazón. Porque así como Dios no te obliga a decidir, tampoco Dios no te puede obligar a no matar o a no tomar o a no hacer alguna otra cosa que esté mal. Dios no obliga a nadie. Los abusos, la desigualdad social, los problemas familiares, los maltratos físicos, psicológicos, mentales, todos estos provienen porque la humanidad en un corazón degenerado, degradado, se olvidó de que hay un Dios de amor. Y Dios no te va a obligar a elegir. Dios te va a decir qué es lo que a Él le gustaría. Pero cada uno toma una decisión. Y vos hoy tenés la oportunidad de elegir. Vos hoy estás en un camino donde Dios te dio la posibilidad y te dio una nueva oportunidad. No podés quedarte cruzado ni callado con esta nueva oportunidad que Dios te está dando. Es momento de avanzar hacia adelante. Es momento de dar a conocer esta verdad hacia los demás. No nos podemos quedar callados. Este no es el plan de Dios. Démosle a conocer al mundo cuál era el plan verdadero de Dios para su pueblo. Siguiente versículo, Johnny. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. No nos tenemos que intimidar por aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, aquellos que van a ir a la perdición. Hay dos destinos, o la destrucción total, o lo que Dios tiene preparado para vos y para mí, y para cada uno de los que decida seguir a Cristo incondicionalmente. Siguiente versículo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y muchas veces nos pasa que las situaciones van más allá de nuestras capacidades, nos sobrepasan. Y a veces que queremos tomar justicia por mano propia. Y aquellos que te hicieron algo, vos das a hacerle el doble, retribuirle el doble o el triple. Pero el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio, la buena nueva, es entender de que hay un futuro mejor. Entender de que esta no era la voluntad de Dios. Y que aunque pasemos por tribulaciones,
Nuestra recompensa no es terrenal. Porque fíjense, dicen, en el día de su retribución, ¿no? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Pero a nosotros se nos va a dar el reposo el día que se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nada que haya en este mundo nos va a dar paz. Nada que te ofrezca en este mundo te va a dar la tranquilidad. Solamente Dios puede darte la paz que necesitas. Solamente Dios puede darte la prosperidad y el futuro que realmente mereces. Porque sos hijo de Dios. La paz no la vas a encontrar acá. Quizás por momentos, pero todo en esta vida es pasajero. ¿Por qué aferrarnos a algo pasajero cuando podemos abrazarnos al Dios de lo eterno? Entonces, si no es esto, si esto no es lo que Dios quería para nosotros, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? Siguiente pregunta, John. ¿Qué le espera a los fieles? ¿Qué le espera a aquellos que decidieron mantenerse firmes en el tiempo en que la bestia, como hablábamos, acechaba al pueblo elegido? ¿Qué le espera a todos aquellos que a lo largo de la historia descansaron en el Señor? Fueron al descanso abrazando la esperanza de que Cristo pronto iba a volver. ¿Qué le espera a aquellos que quizás cuando venga Cristo por segunda vez no se encuentre en pie? Trabajando, no de brazos cruzados. ¿Qué le espera a todos aquellos que fueron al descanso con la esperanza? Isaías lo describe así. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y va a llegar un momento donde la tristeza, donde el dolor, donde la angustia, donde todo aquello que no te deja dormir en la noche, no va a existir más. Donde ya no va a haber más sentimientos de miedo, donde ya no va a haber más sentimientos de sentir que nuestra vida está en riesgo. Porque todo esto va a pasar. Y Dios promete hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y Él promete traerte algo que nada en este mundo te va a dar. Y es alegría. Alegría. Paz. Fíjense cómo sigue diciendo. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Y esta era una profecía que estaba utilizada o dada para Israel, pero que también se puede aplicar para el futuro. Ya hablamos del Israel espiritual. Ya no va a haber más muerte. Quizás perdiste un niño. Quizás perdiste un papá. Quizás perdiste un hermano. Quizás perdiste un esposo. Quizás perdiste algún ser querido, algún amigo. Si descansa en el Señor, Dios lo va a traer y ya no lo vas a perder más. Vas a poder vivir con Él para siempre. Y todas las casas que edifiquen van a ser para morar en ellas. Ya no va a haber más alquiler. Plantarán viñas y comerán frutos. Ya no va a haber más esta injusticia social donde yo trabajo para que gane el otro. Ya no va a haber más desigualdad donde mi esfuerzo va a recibir la recompensa del otro. Vas a plantar viñas y vas a comer de ellos. Todo lo que vos hagas te vas a sentir orgulloso. Vas a ver del fruto, lo vas a disfrutar. Fíjense cómo sigue diciendo. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Ya no va a haber nada malo en esta nueva tierra. Y ya no vas a hacer el trabajo para otro. Ya no te vas a esforzar y otro se va a llevar el premio. ¿Te das cuenta que esto es lo que realmente Dios quiere para vos? Una vida donde todos tus esfuerzos valgan la pena. He escuchado muchas veces decir, ¿para qué me voy a esforzar si no vale la pena? Nunca veo nada. Recordá que todo esfuerzo en el nombre del Señor va a recibir su recompensa. Quizás estamos acostumbrados o esperanzados en recibir una recompensa terrenal, una recompensa en este mundo. Pero Dios tiene preparado algo mejor. Un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo lugar, donde ya no va a haber más llanto y vamos a seguir describiendo este nuevo lugar. Y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y en el monte del Señor podremos reinar para siempre con Él. Podemos vivir una vida de constante comunión, charlando, viéndolo como Él es, viéndolo cara a cara, viendo al Creador y pudiendo hablar con Él. Ya el lobo y el cordero no van a ser enemigos, no va a haber más enemistad ni siquiera en la naturaleza. Nada que sea creado por Dios te va a atemorizar. Nada de lo que es creado por Dios va a ir en contra de su propia creación. Y eso es lo que Dios nos promete. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque hay algunos que se van a quedar sin trabajo. Por ejemplo, los que trabajan en los sepelios o en los cementerios. Van a tener un trabajo mejor. Ya nada te va a separar de tu ser querido. Ya no vamos a tener que ir y luchar a un hospital y trabajar y luchar con quimioterapias y trabajar con problemas y tener dolores y que la espalda nos duela y que no podamos dormir porque tenemos insomnio. Y te pases la noche entera llorando porque estás sufriendo algún problema, porque ya no va a haber este tipo de dolor, ni físico, ni mental, ni espiritual, porque Dios tiene planes de paz para vos, y Dios va a estar con los hombres, y Él va a morar con nosotros. Nosotros seremos un pueblo con un Dios, con un Padre, y Él va a ser un Padre reunido con sus hijos. Y Dios te va a secar esa última lágrima. Y ya nunca va a caer dolor, lágrimas de dolor de tus mejillas. Ya no va a haber nada que te impida dormir. Ya no va a haber nada que te separe de tu Salvador, ni de tu ser amado. Porque vas a vivir para siempre una vida llena de gozo, una vida sin clamor, sin dolor. Y todo esto va a quedar en el pasado. Todo esto va a ser nomás una anécdota, entendiendo de que esto no era el plan de Dios, sino que es la consecuencia de darle a Satanás el lugar que él no le corresponde en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios tiene preparado. Y fíjense cómo sigue diciendo Apocalipsis. Y él estaba sentado sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo,
Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el que está sentado en el trono habla. Y cuando Dios habla, no sale mentira de su boca. Y no solamente lo dice, sino que también lo recalca. Agregale ahí. Mirá que no miento, le dice a Juan. Agregale, ponele, recalca ahí que yo no miento. Por si le quedaban dudas, ¿no? Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Al que venciere, heredará todo esto. Y para vencer, hay que luchar, ¿no? Sin luchar no podemos vencer. Y el momento de luchar es aquí y ahora. Mañana puede ser tarde. Dios va a ser nuestro Dios. Él va a ser nuestro Padre. Quizás te criaste en este mundo sin un padre, sin una madre, sin un referente. Dios quiere ser tu referente. Él quiere ser tu papá. Él quiere ser la persona que te abrigue. Él quiere ser la persona que te abrace. Él se considera tu padre. Déjalo ser. Entregale tu corazón a Él. No endurezcas más el corazón. No creas que tenemos un Dios que no se compadece. Al contrario, Él hizo todo este plan. Vino a la tierra a morir porque Él quiere tenerte de nuevo en sus brazos. Él quiere poder pasar la eternidad con vos, darte el futuro que Él sabe que vos merecés. Pero para poder llegar a esto, es necesario hoy luchar. Es necesario hoy tomar una decisión. Jesús nunca dijo que esta vida iba a ser fácil. Jesús nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Pero sí Él promete y te asegura que va a estar con vos en todo el proceso. Que Él va a pelear al lado tuyo esta batalla. Que Él no te va a dejar solo ni de día ni de noche. Que no te va a dejar desamparado en ningún momento. Él te invita constantemente a ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No vas a heredar el reino del eterno a menos que no seas esforzado y valiente. Este reino donde no vamos a sufrir más. Este reino donde todo lo que pasa en esta tierra no va a existir. Y entonces dice el Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones. Y de ese árbol en medio del huerto, que antes estaba en el medio del huerto y ya no tuvimos más acceso, ahora va a haber un nuevo árbol que va a salir del trono, dice, del río que sale del trono del Señor. Pero ese árbol es para sanidad de las naciones. Ya no vamos a necesitar más médicos. Van a tener otra actividad mejor. Pero sobre todo vamos a estar cerca de Dios. Y en medio de la calle de la ciudad, dice, de un lado y del otro, vamos a poder elegir. Vamos a poder comer de ese fruto. Que va a dar un mes, dice, cada fruto. Haciéndonos entender que el tiempo es importante. Pero que también es importante entender que Dios nos hizo porque Él quiere darnos una vida abundante, pero sobre todo que podamos compartir la eternidad con Él. Y dice Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y ya no vamos a necesitar más nada.
ningún aparato para ver mejor, nada que nos haga para potenciar nuestros sentidos, porque vamos a tener nuestros sentidos al máximo. Vamos a poder disfrutar con el Señor. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, ya no te vas a sentir más solo, porque el Creador va a estar al lado tuyo. Y esta tierra que fue una lucha, va a ser nomás una parte del pasado. Ahora no queda más que mirar para adelante, estudiar la palabra del Señor por la eternidad, vivir una vida conforme a lo que Dios quiere a lo largo de toda la eternidad, disfrutar de la compañía del Señor toda la eternidad, recorrer los mundos toda la eternidad. Pero ¿cómo lo vas a poder disfrutar si no empezamos hoy? Por eso es ahora el momento de decidir. Hay que empezar a vivir hoy como si fuéramos ciudadanos celestiales. Mañana puede ser tarde. Y esa es la promesa que nos tiene Apocalipsis y toda la Biblia, de que esto pronto va a acabar. Que Cristo va a volver a traer al universo la unidad que siempre quiso tener. La armonía que se perdió con la entrada del pecado en este mundo. Pero mañana puede ser tarde. Ahora es el momento de decidir. ¿Querés este futuro esperanzador? No le des más vueltas y toma la decisión ahora. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos y gracias a ustedes por acompañarnos como cada programa. Les recordamos que el día de mañana seguimos con el seminario de Apocalipsis, como habíamos dicho anteriormente, desde otro enfoque, así que por favor estén atentos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan nuestro contenido en redes sociales y síganos en cada una de las programaciones que tenemos disponibles. Desde ya, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien estuvo en los controles, y Jonathan Carnazán, quien les habla, de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.